Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver diferentes conexiones eléctricas de los temporizadores para neveras no frost no digitales como los que tenemos aquí en la figura. Bien, antes de comenzar tengamos en cuenta los componentes mecánicos de este refrigerador o nevera, o también llamada heladera en otras partes del continente. Tenemos el condensador, el compresor, tenemos el evaporador, tenemos capilar y tenemos el filtro. Y entre los componentes eléctricos a mencionar podemos ver que tiene resistencia de descongelación, ventilador de evaporador, pueden tener bimetálico de evaporador, ponemos acá bombillo, protectores térmicos, el temporizador, pulsadores y el termostato de bulbo. En algunas podemos tener también ventiladores de condensador. Bien, vamos a ver las conexiones diferentes para este tipo de temporizador tipo 1. Aquí el tipo 1 tenemos la entrada de línea el 1 y el que cierra el circuito del motor interno es el 3, como estamos viendo acá. En este caso, este es un diagrama general. Recuerdo que este es un diagrama general. Por lo general, todos los equipos de estos traen su esquema eléctrico dependiendo del fabricante. Bien, y puede ser ligeramente diferente. Pero en este caso vamos a ver dos tipos que son los que he visto en la mayoría de este tipo de neveras o heladeras. Aquí tenemos uno. Vean aquí donde el pulsador NC va a gobernar el bombillo. Aquí tenemos un temporizador tipo 1. Estoy especificando que estamos en el periodo de congelación. Y cuando estoy en el periodo de congelación no pasa corriente hacia el pin 2. Por tanto el sistema de congelación no le llega corriente y no se va a activar. Ahora en este tipo de temporizador la salida va de aquí de corriente, va por el pin 4 al termostato, y el termostato me va a gobernar en este caso el ventilador de evaporador, ventilador de condensador, aquí hemos puesto opcional si lo tiene, y al compresor. Entonces vamos a darnos cuenta de lo siguiente. En este caso aquí tendríamos por ejemplo la puerta de nuestra heladera abierta. Entonces cuando nosotros cerramos la puerta nos vamos a dar cuenta que este pulsador, vean aquí, abre circuito y se cierra aquí el que me activa el ventilador de evaporador, como estamos viendo acá. Ahora durante este periodo de congelación mi termostato va a ejecutar ese periodo, cierto, y durante este periodo el control de temperatura lo hace el termostato. Entonces en este caso, si llegamos a la temperatura del habitáculo, dependiendo cómo hemos ajustado el termostato, pues nos vamos a encontrar con esta situación, que el termostato se abre y va a apagar aquí inmediatamente a estas cargas que tenemos acá. Si nuevamente la temperatura regresa a ser un poco alta, entonces el termostato se cierra y la vuelve a activar, como estamos viendo aquí. Ahora vamos a ver el comportamiento durante el periodo de descongelación. En el periodo de descongelación el circuito 1-4 está abierto, por tanto no vamos a tener encendido ni del ventilador de evaporador ni del ventilador de condensador, así como del compresor. Ahora la corriente, como estamos viendo aquí, va a pasar por el 1 y va a salir por el 2, pero nos vamos a encontrar con el bimetálico normalmente abierto, que está en el evaporador. Si el evaporador está caliente, este bimetálico está abierto y no va a cerrar el circuito para que se active la resistencia de congelación. Pero si el evaporador está congelado o tiene hielo, entonces este bimetálico se va a cerrar, como estamos viendo aquí. Pero primero vamos a hacer algo. Vamos a cerrar la puerta aquí para que vean. Cerramos la puerta para apagar el bombillo. Bien, recuerden que este ventilador de evaporador no se va a encender, no hay comunicación con termostato. Y ahora volvamos acá nuevamente. Si el bimetálico que está en contacto con el evaporador está frío, él va a cerrar su contacto y va a permitir que pase la corriente hacia la resistencia de congelación. Bien, recordemos que este bimetálico es el que controla a esta resistencia, y cuando el bimetálico nuevamente se calienta, se abre desconectando la misma. Perfecto. Ahora sí, en este caso ya vimos estos circuitos. Vamos a ver cómo sería un esquemático de cada uno de ellos. Miremoslo aquí. Esta es la conexión esquemática con un temporizador tipo 1. Aquí se las dejo, pero es prácticamente el diagrama que vimos anteriormente, pero con cada uno de los componentes. Bien, ahora vamos a hacer un diagrama alterno con este temporizador tipo 1. ¿En qué consiste en cambio? En algunos diseños el termostato no está a la salida del 4, el termostato está a la entrada del 1, como estamos viendo aquí. Por tanto, en este caso hay una pequeña variación. En esta situación el termostato es el que controla al temporizador y al resto de los componentes.
En el anterior, el temporizador, ¿qué hacía? Controlaba el termostato y el resto de los componentes. Entonces, ¿qué situación pasa aquí? Y va a suceder lo siguiente. Vamos a, en este caso, nuevamente vemos que el sistema es muy similar. Vamos a cerrar la puerta de acá de nuestro equipo para que se apague el bombillo y siga operando el ventilador de evaporador, como estamos viendo acá. Pero en caso que la temperatura del recinto llegue a una establecida, vamos a ver qué sucede. Vemos que se abre el termostato y apaga tanto los componentes de carga, como en este caso ventilador de evaporador, ventilador de condensador y compresor, pero también desactiva en este caso el motor del timer o temporizador, y lo cual tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. ¿Qué ventajas tiene? En caso que yo desee apagar la nevera, muchos termostatos de bulbos, al colocarlo en posición 0, abren esto y prácticamente desactivo, como pueden ver, todas las cargas eléctricas que de acá. En cambio, en el circuito anterior, si yo hacía esa operación, el temporizador sigue operando, por lo tanto voy a tener un consumo eléctrico bajito, pero lo tengo con respecto al anterior circuito. Entonces esta parte tiene esta ventaja, que desactivo y el tiempo queda allí. Exacto, si yo que tengo 30 minutos del periodo de congelación y yo apago, en este caso con el termostato, voy a quedar en esos 20 minutos. Entonces también podemos encontrar circuitos que operen esta configuración. Bien, ahora vamos a concentrarnos en el diagrama de conexiones con temporizador tipo 2. En este caso, vean que ya la entrada de corriente por el 3 y la salida para el motor del temporizador es el 1. Los pines 2 y 4 siguen con las mismas funciones, pero pueden estar en lugares diferentes. Por tanto, lo que varía aquí es la configuración o los puestos de los puertos, pero en este caso, para este tipo de esquemas, el funcionamiento es exactamente el mismo. Entonces, en este caso, nuevamente vamos a cerrar la puerta de nuestra nevera. Vemos que aquí abrimos el circuito, pero aquí cerramos el del pulsador NO, dando pie a que mi ventilador de evaporador comience a funcionar junto con el ventilador de condensador y compresor, ya que en este momento estamos en el periodo de congelación, como estamos viendo acá. Entonces aquí va a tener el control de la temperatura del termostato y veamos qué sucede en este caso, que cuando el termostato se abre me apaga ventiladores, compresor, pero vean que el timer sigue en este caso activo. Vean, sigue rodando el tiempo debido a que su motor sigue trabajando. Esa es una diferencia con el circuito anterior. Muy bien, ahora si vamos a pasar al periodo de descongelación, como estamos viendo acá, vemos que en el periodo de descongelación el contacto 3.4 está abierto, veanlo aquí, no opera, perfecto, y queda cerrado el 3.2. Recordando, nuevamente vamos a cerrar nuestra puerta, recordando que cuando el bimetálico, en este caso si entramos en descongelación y el bimetálico está abierto debido a que mi evaporador está caliente, pues no va a activar la resistencia de congelación. Pero si el evaporador está frío con hielo, entonces este bimetálico se va a cerrar, como vemos aquí, activando la resistencia de congelación, como estamos observando acá. Y cuando ya el hielo se ha derretido y tenemos un calentamiento del evaporador, el bimetálico nuevamente se abre y apaga esta resistencia. Perfecto. Ahora vamos a ver las conexiones. Miremoslas aquí. Lo único, las conexiones son prácticamente las mismas. Lo único que estamos aquí es verificando que este sea un tipo 2. Veanlo aquí. 3 entradas de línea y 1 para el motor. Y los pines por lo generalmente cambian un poquito dependiendo la marca que nosotros tengamos. Ahora también tenemos este tipo de esquema o diagrama cuando colocamos el termostato, bueno, no después del pin 4, sino antes del temporizador, como estamos viendo acá, veanlo aquí, y es el que va a alimentar tanto al temporizador como al resto de las cargas. Entonces recordemos que en este caso vamos a cerrar nuevamente nuestra puerta, que cuando el termostato se abre vemos que apaga todas las cargas, incluyendo al motor interno del temporizador. Entonces eso es para que puedan analizar los diferentes circuitos. Es muy importante verificar el circuito o diagrama que me da el fabricante antes de hacer cualquier modificación o analizar el mismo. Bien, hemos llegado al final de este video. No olvidar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.